En el vídeo de hoy os voy a hablar de las máscaras de la Nik Collection y en concreto me voy a centrar en ColorFX y Viveza. En años pasados he lanzado cursos para mostraros cómo yo utilizo estos dos plugins en la fotografía de paisaje. Y en próximas semanas habrá otro. Sin embargo, no quiero volver a explicar lo de siempre. Así que en este vídeo en abierto y para todos voy a explicar cómo funcionan estas máscaras que son bastante particulares. De esta manera me ahorro contarlo por tercera vez en un curso, no hago perder el tiempo a nadie, pero si alguien lo necesita, lo tiene aquí. Como esto no deja de ser un vídeo de YouTube, tengo que decirlo de siempre. Soy David García Irín, fotógrafo de paisaje en Galicia. Tengo un proyecto que se llama fotografiandofaros.com y en esa web encontraréis todos mis cursos y toda mi formación. Además tengo que recordaros que le deis a like al vídeo, que os suscribáis al canal y todas esas cosas de rigor. Pero ahora sí, vamos allá. Bien, pues hablemos de máscaras en la Nik Collection. Y aunque en este vídeo solo voy a mostrar ColorFX y Viveza, hay que decir que en todos los plugins de esta suite las máscaras son iguales. Veamos, tenemos una foto que queremos trabajar con ColorFX o Viveza o con ambos. Y de normal todo el mundo que tiene el programa sabe hacerlo a nivel general. Por ejemplo, me voy a ir a ColorFX y veamos algo típico que podríamos hacer. En este caso me voy desde Photoshop porque me es más cómodo para enseñaros en el vídeo, pero esto da igual, podríais ejecutar desde Lightroom o desde otro software que soporte estos plugins. Un caso muy típico es querer mejorar el contraste, y esto de forma general no tiene demasiada ciencia. Bueno, hay que saber qué filtros son adecuados para ello. Por ejemplo, contraste tonal, que le voy a bajar un poquito la opacidad para que no sea tan exagerado, y también contraste pro, lo añado con el más para no pisar el anterior, y aquí meto un poco de contraste dinámico y sobre todo corrección de contraste. A mayores, otra cosa que se suele hacer mucho, pues añadir efecto onírico con Glamour Glow, por ejemplo, resplandor con glamour. Lo añado, puedo hacer los ajustes que quiera, por ejemplo, aumentar la saturación en vez de que la baje, disminuir el resplandor para que no difumine tanto, desproteger las sombras y bueno, lo que sea. Así tendríamos unos ajustes generales. Me llevo la imagen a Photoshop porque el siguiente paso prefiero explicároslo en otra capa. Aplicar. La verdad es que la mejora es muy interesante y veamos ahora cómo podríamos usar ColorFX con máscaras. ¿Y para qué? Máscaras que realmente se llaman viewpoint o puntos de control, pero que no dejan de ser máscaras. Abro una vez más ColorFX. Y en este software las máscaras se pueden utilizar para localizar los ajustes que hagamos, para localizar los filtros que metamos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un filtro que se llama medianoche. Lo voy a meter y claro, esto así no funciona bien. Hay que bajar mucho la opacidad, pero mucho. Y así me gusta más, pero lo cierto... Bueno, le voy a subir el color para que me dé un poquito de saturación, pero lo cierto es que hay lugares de la foto donde me gustaría aplicarlo de forma localizada. ¿Cómo hago eso? Con los ajustes locales. De primeras, si uno viene aquí, bueno, tenemos diferentes tipos de máscaras, de ajustes locales. El que lleva toda la vida es el punto de control y lo que nos sale es ponerlo allí donde queremos y se aplica el ajuste en esa zona. Pero es cierto que si lo movemos vemos cosas raras, zonas en las que se aplica y zonas en las que no, y no sabemos muy bien cómo funciona esto. Podemos agrandar el punto, podemos girarlo y todo eso está muy bien, pero si lo vamos moviendo vemos que suceden cosas raras que no entendemos de todo. Aún así, por simple intuición, lo colocamos en la zona que nos interesa y tenemos el efecto localizado. En cada punto de control que pongamos o en cada máscara que pongamos, el efecto por defecto va a estar al 100%, pero podemos controlar la opacidad y esta opacidad va separada de la opacidad general, así que podemos hacer cosas bastante chulas, la verdad. Estos puntos de control funcionan genial, se integran muy bien en la imagen y podemos poner muchos si queremos. Por ejemplo, yo voy a poner otro en el cielo porque quiero este efecto en el cielo. Y en este caso por aquí arriba pues sí que lo voy a dejar con una opacidad muy alta. No sé, el 80, 70 o incluso el 100%. Bueno, un poquito menos. Y caray, con este ajuste general de medianoche de opacidad muy bajita y estos dos puntos de control locales hemos pasado de esto
a esto. Y aquí tenéis un ejemplo de por qué son tan útiles los puntos de control en la Nik Collection. Lo hemos visto en ColorFX, pero veámoslo ahora en Viveza. En mi caso voy a saltar desde aquí al otro plugin, pero si tienes una versión antigua pues tendrías que hacerlo en otro paso. Me voy a Viveza. Y en Viveza las máscaras son las mismas, pero a nivel de uso se trabaja diferente. Lo que tenemos en ColorFX son filtros que podemos localizar gracias a las máscaras. Y lo que tenemos en Viveza son una serie de ajustes generales que medio se parecen a un revelador y que podemos utilizar de forma local añadiendo las máscaras. Voy a trabajar otra vez con el punto de control, de tal manera que cuando la añades, aquí debajo se duplican todos estos ajustes generales, pero ahora solo se van a localizar en el área de influencia de esta máscara. Así que, por ejemplo, yo puedo indicarle aquí al programa: quiero más estructura aquí, en estas rocas. Le doy a estructura y vemos claramente cómo se localiza ahí el ajuste. Pero aún no entendemos muy bien cómo va. Pero bueno, esta es la forma en la que trabaja mucha gente, casi me atrevería a decir que la mayoría, y no es una forma del todo mala de trabajar porque es muy intuitiva. Pero quizás el no saber cómo funcionan realmente estas máscaras nos está impidiendo sacar todo el partido. Un ejemplo típico también de para qué se utilizan en Viveza es poner una en el cielo, en la zona de atardecer, y aquí dentro darle calidez. Modificamos el cielo bastante, está chulo. Si agrandamos, el ajuste se expande de una forma muy natural por la imagen. Está estupendo, la verdad. Podemos también oscurecer o aclarar zonas. Voy a poner uno por aquí por el medio, lo voy a mover, lo voy a agrandar un poco y voy a aclarar por ahí un poquillo. Así. Todos los que usamos máscaras en la Nik Collection sabemos que funcionan muy bien, pero a continuación yo ahora os voy a explicar cómo realmente funcionan para que, entendiéndolo, podamos usarlas aún mejor. Le doy a aplicar y, haciendo un breve repaso, podemos ver que hemos hecho esto a nivel general, hemos hecho esto ya con máscaras en ColorFX y hemos hecho esto con Viveza. No estoy siendo especialmente sutil porque quiero que en el vídeo se vea bien. Pero como decía, esto funciona genial, pero entendamos cómo realmente van estas máscaras. Vamos a añadir una nueva capa que tengo por ahí copiada y voy a pegar. Una capa que parece que no tiene sentido, pero lo tiene, ya lo veréis. Vámonos ahora con la imagen a Viveza, porque yo creo que ahí nos va a ser más fácil verlo. Abrir y vamos a coger un punto de control y vamos a ponerlo aquí. Hay dos formas de ver el área de influencia de las máscaras. Una es pulsar control y arrastrar la máscara en cuestión con el ratón y vemos que hay zonas blancas, grises y negras que se corresponden con zonas de total afectación, las blancas, zonas que se verían afectadas con cierta intensidad pero no total, las grises, cuanto gris más claro más intensidad, cuanto gris más oscuro menos intensidad del efecto, y zonas negras que no se van a ver afectadas en absoluto por la máscara. Si nos fijamos aquí, vemos que la máscara en su centro es más intensa, hacia afuera se va haciendo más tenue, y además cuando la cosa se sale del azul del rectángulo, esto no afecta en nada. ¿Y qué pasa si agrando el círculo así mucho y vuelvo a ver la máscara? Pues que sigue sin afectar en nada. ¿Por qué? Pues porque estas máscaras, al menos los puntos de control, las líneas de control que están aquí al lado y los polígonos de control, solo afectan a zonas que sean afines a nivel de color y luminosidad, y esto es importante, ambas cosas al mismo tiempo, con el punto central que tenemos aquí. Es decir, si yo ahora me llevo esto al rectángulo rojo, solo va a afectar al rectángulo rojo. Pero como ya habéis visto ahora mismo, si esto lo aplicamos a un paisaje, la cosa va a ser inmensamente más compleja. Y es por esto que funcionan tan bien. Y sobre todo es por esto por lo que son tan orgánicas. Yo puedo llevarme la máscara al blanco del agua, al naranja del atardecer, etc, etc. Si me vengo a este rectángulo, que es azul marino, pues hay muchas zonas en el paisaje que son afines, que se parecen en cuanto a color y luminancia. Creo que ya solo con esto iréis entendiendo cómo funciona el asunto y lo potente que es. El tipo de ajustes tan dirigidos pero al mismo tiempo tan graduales que se pueden hacer. Pero hay más. Si yo pongo otro punto de control
aquí pasa algo muy curioso, que es que los puntos se pueden pelear entre sí, o digamos mejor, interaccionar entre sí. Veamos qué pasa si con este punto seleccionado yo hago un ajuste aquí en el árbol o aquí en la interfaz de la derecha, como puede ser, por ejemplo, bajar el brillo. Ahí está muy localizado, hemos bajado el brillo, pero si yo me cojo otro punto de control, voy a hacerlo pequeño mejor, y me lo traigo aquí, vemos que chocan entre sí, quizás se vea mejor por aquí. Vemos que chocan entre sí, que uno se pelea con el otro. Y esto es algo muy a tener en cuenta, porque al hacer los procesados podemos jugar con esto, podemos bloquear unos con otros, podemos hacer que interaccionen, podemos generar un efecto en la foto, pero utilizar otro punto de control para que no llegue a ciertas zonas. Pero está bloqueando porque está trabajando sobre el mismo color. Si yo este punto de control lo voy a agrandar mucho y así anula prácticamente al otro, si yo lo pongo aquí, entonces la influencia no está por ningún lado, porque si lo pongo aquí, está influyendo al rojo. Al principio puede ser un pelín complicado de entender, pero la verdad es que es muy intuitivo y el entenderlo nos da más posibilidades. Sin embargo, la cosa no se acaba aquí. Me voy a traer esto, por ejemplo, aquí. Voy a hacer un ajuste de saturación así muy exagerado. Está influyendo también a este otro rectángulo porque se asemeja bastante, con lo cual hay influencia. Pero voy a jugar ahora con esto que tenemos aquí, la selectividad del color, la luminancia y la cromaticidad, la luz y el color. Yo puedo hacer que esta máscara, que por cierto voy a activarla aquí, esta es la otra manera de ver el área que está influyendo, yo puedo modificar la luminancia y hacerla menos restrictiva, es decir, que afecte a este color en todas partes, independientemente de que haya más luz o menos luz, de que sea más claro o más oscuro, pero siempre que sea el mismo color, o puedo hacerlo más restrictivo y hacer que afecte solo a ese color cuando está exactamente con esa luminancia. Lo mismo pasa con la cromaticidad, puedo hacerla menos restrictiva, así que va a afectar a otros azules un pelín diferentes, o puedo hacerla más restrictiva, con lo cual puedo conseguir que solo se aplique exactamente a ese color. Recordemos que con los ajustes por defecto, al poner el punto en este rectángulo está influyendo a zonas del paisaje. ¿Para qué vale esto? Pues obviamente para hacer ajustes súper localizados. No van a ser tan orgánicos, no se van a integrar tanto, pero es que a veces podemos necesitar que no se integren tanto, sino que vayan a por algo súper concreto. Y esto es lo más básico, lo más importante que debemos saber sobre estas tres máscaras tan peculiares de la Nik Collection. Es interesante también decir que se pueden duplicar de forma sencilla pulsando Alt y arrastrando, con lo cual tenemos otro punto de control nuevo, o podemos hacerlo desde aquí. Tenemos iconos para trabajar con ellas aquí, también podemos invertirlas, con lo cual van a afectar al opuesto. Podemos hacer un montón de cosas y esto es así, insisto, con estos tres tipos de máscaras. Vamos a desactivar esto un momento. Por ejemplo, la línea de control funciona parecido a cómo funciona un degradado lineal en Lightroom. Veamos la máscara y notaréis que se pueden hacer ajustes muy guapos. De hecho, para enseñaros estas máscaras vamos a salir de aquí, cerrar sin guardar y vamos a verlo sobre la fotografía normal. Vuelvo a entrar en Viveza y os estaba mostrando la línea de control. Yo puedo ponerla aquí y generar máscaras pues así, igual de orgánicas, utilizando un punto de referencia que me permita atacar allí donde yo quiero. Si yo ahora aquí abajo, bajo el brillo, pues estoy oscureciendo esas zonas y no el agua o el cielo. O podría añadir estructura, en fin, hacer lo que quiera. Y el polígono de control es más o menos lo mismo, pero definiendo una forma, yo puedo definir esta forma de por aquí. Lo voy a hacer de cualquier manera para hacerlo rápido, ¿vale? Así. Y ahora, en este área que he definido, pues hacer el ajuste una vez más que yo quiera. Veamos esta máscara porque es curiosa de ver. Está súper bien. Estas tres máscaras, aparte de poder regular la selectividad del color, podemos suavizarlas más o suavizarlas menos. En general, el parámetro por defecto es el que mejor suele funcionar, pero que lo sepáis. Y luego hay otra cosa muy interesante. Yo puedo poner
una de ellas donde quiera y por defecto el punto central es el que va a definir el punto de referencia, el origen de lo que el programa toma como referencia para crear la máscara, el color este que está aquí en medio. Pero podemos separar esto, podemos decirle, oye, yo físicamente, por decirlo de alguna manera, la quiero aquí, pero quiero que el color que me va a afectar no esté ahí, sino que sea el que yo le diga, y para eso escojo este cuentagotas, hago clic en él, ahora se activa aquí y yo lo puedo arrastrar a donde quiera y puedo decirle que la referencia sea esto de aquí. Y vemos que el color cambia por aquí. O puedo cogerlo y decirle, pues no, quiero que la referencia sea eso de ahí arriba. Y ahora tenemos este naranja amarillento como referencia. Y cuando lo tengamos, pues hacemos el ajuste que queramos. Está afectando ahí arriba porque, aunque está aquí abajo, el área de influencia sigue llegando ahí, pero también al agua, ¿vale? Insisto, también muy importante saber que por defecto estos puntos de control redondos o elípticos siempre llegan más lejos que lo que marca la raya, el borde. Esa es una de las claves para que sean tan orgánicos, tan graduales. Pero el modificar el tamaño sí que influye, y si lo hacemos pequeño, pues al final vamos a estar influyendo en este color de aquí, pero solo aquí abajo, ¿vale? Vamos a dejarlo así, que me gustaba. Y ya simplemente, bueno, es demasiado exagerado, vamos a bajar mucho la saturación, y ya simplemente para acabar mencionar de pasada las otras máscaras que ya no tienen esta misma naturaleza. Las otras máscaras son máscaras de luminosidad al uso, es decir, seleccionamos un punto, no sé, por ejemplo aquí, y se nos va a crear una máscara basándose solo en la luminosidad, aquí no está el color, y luego tenemos las máscaras basadas en color, que se van a basar, como su nombre indica, en color, sin tener en cuenta la luminosidad. Aquí tendríamos esta. Son menos molonas que las otras, pero a veces no vienen nada mal, porque a veces no queremos una cosa híbrida, que yo a estas tres le llamo siempre máscaras híbridas. Cierto que podemos jugar, pues eso, con lo que comentaba antes, con bajar la restrictividad de un aspecto o de otro, pero vamos, que está bien tener máscaras normales de luminosidad y de color. Y estas son las máscaras de la Nik Collection. No sé qué os parecen, pero yo imagino que os gustarán porque podemos obtener resultados así de forma muy fácil, y esto lo he hecho a vuela pluma. Podemos ser infinitamente más finos. Los resultados son espectaculares y la forma de llegar a ellos pues requiere cierto aprendizaje, cierto saber hacer, pero es bastante más simple que hacerlo en Photoshop, que luego, que conste, y eso es lo que yo enseño en los cursos, entre otras cosas, combinar la Nik Collection con Photoshop es absolutamente brutal. Pero si no quieres llegar a eso, simplemente utilizarla con Lightroom nos da pie a hacer procesados súper avanzados de forma mucho más democrática, me entenderéis, que si tuviéramos que hacerlo con Photoshop, que es bastante más árido y más complicado. Y no me lío más, porque este vídeo ya se me ha quedado más largo de lo que yo pretendía. Espero que os sea útil, que os guste, ya me diréis en los comentarios. Y nada, como siempre me despido dándoos las gracias, recordándoos que paséis por fotografiandofaros.com y nos vemos en el próximo vídeo.